Cuando mis padres enviaron un paquete para mi hijo de 10 años, pensé que era solo otra caja de galletas y baratijas familiares antiguas. Pero en el momento en que Ethan rompió el envoltorio y miró dentro, su rostro se heló. Su voz bajó a un susurro. ¿Por qué harían esto? Empujó la caja hacia mí, y cuando levanté la tapa, sentí que se me caía el estómago. 5 horas después, estaba al teléfono con la policía. Antes de contarles lo que había dentro, asegúrense de darle a suscribirse. No querrán perderse lo que sucedió después. Mi nombre es Claire y vivo en un pequeño pueblo de Ohio con mi hijo Ethan. Tiene 10 años, es inteligente, amable y el centro de mi mundo. Trabajo como enfermera y la vida no es fácil, pero hemos construido un hogar seguro y feliz juntos. La mayoría de los días son sencillos. Escuela, deberes, práctica de béisbol y cuentos a la hora de dormir. Esa es la vida que quiero para él. Normal, estable, libre del caos en el que crecí. Mi relación con mis padres, Margaret y Thomas, es complicada. Viven en Pensilvania y durante la mayor parte de mi vida adulta, hemos estado distantes. Mi madre siempre ha sido controladora, rápida para criticar, y mi padre permanecía en silencio, permitiendo que sus palabras hicieran más daño. Después de años de eso, me distancié. Quería algo diferente para Ethan. Aún así, a veces envían paquetes, juguetes, galletas, pequeños regalos para Ethan. A él le encanta recibirlos, y he permitido que continúe porque no quiero castigarlo por mi historial con ellos. Él no entiende los bordes afilados del pasado, y preferiría que fuera así mientras pueda. Esa mañana, cuando llegó el paquete, los ojos de Ethan se iluminaron. Corrió a la mesa, rompiendo el papel con la emoción que solo un niño puede tener. Me miró con una sonrisa. Mamá, quizás esta está llena de tarjetas de béisbol. El abuelo dijo que solía coleccionarlas. Le sonreí, aunque por dentro sentí un destello de inquietud. Quizás. Veamos qué enviaron esta vez. Lo que sucedió después me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mis padres, y cambió la forma en que los veo para siempre. Ethan seguía sonriendo cuando retiró la primera capa de envoltorio. Dentro había una caja de cartón con la dirección de remitente de mis padres estampada limpiamente en la parte superior. Rompió la cinta con sus pequeños dedos, pero tan pronto como levantó las solapas, su emoción desapareció. Su rostro se puso rígido, su boca medio abierta como si quisiera hablar, pero no pudiera. Lentamente, empujó la caja hacia mí y susurró, ¿por qué harían esto? Mi estómago se apretó. Acerqué la caja, mis manos temblando mientras apartaba el papel de seda doblado cuidadosamente en el interior. Al principio, parecía ropa ordinaria doblada con demasiada prolijidad, casi como si perteneciera a un cajón, no a un paquete. Encima había un vestido rosa descolorido, uno que reconocí instantáneamente, aunque no lo había visto en años. Pertenecía a mi hermana menor, Lydia. Mi respiración se detuvo. Lydia había muerto en un accidente automovilístico cuando tenía solo 16 años. Yo tenía 18 en ese momento. Y había cargado con la culpa de esa noche durante años. Aunque no fue mi culpa. Ella viajaba con amigos. Yo ni siquiera estaba allí. Pero mi madre nunca me perdonó por vivir mientras Lydia no lo hacía. Levanté el vestido de la caja con manos temblorosas. La tela estaba desgastada, pero la conocía tan bien como mi propia piel. Era el mismo vestido que Lydia usaba en nuestra última foto familiar, la que estuvo en la repisa de la chimenea de mi madre durante años. Debajo del vestido estaba el viejo cepillo para el cabello de Lydia. El mango estaba agrietado. Hebras de su cabello aún se enredaban en las cerdas. Mi pecho se apretó y las lágrimas empañaron mi visión. La voz de Ethan me sacó de mis pensamientos. Mamá, ¿de quién es ese vestido? ¿Por qué la abuela nos enviaría ropa vieja? Quería protegerlo de la verdad, pero no había una respuesta fácil. Dejé el vestido con cuidado y traté de estabilizar mi voz. Pertenecía a la tía Lydia. Falleció hace mucho tiempo. Él frunció el ceño. Entonces, ¿por qué me lo darían? Esa era la pregunta que resonaba en mi mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué enviarme las cosas de Lydia después de todos estos años? Volví a meter la mano en la caja, con el corazón latiendo con fuerza, y saqué una fotografía.
Era de Lidia y yo de pie una al lado de la otra, con los brazos alrededor. Estábamos sonriendo, despreocupados. Pero lo que me heló no fue la imagen en sí. En la parte de atrás, con la caligrafía de mi madre, había 5 palabras. Deberías haber sido tú. La habitación se tambaleó. Me senté bruscamente en la silla, aferrando la foto, mis manos sudaban. Casi podía oír la voz de mi madre diciendo eso, el mismo tono frío que usaba años atrás cuando me comparaba con Lidia. ¿Por qué no puedes ser más como ella? ¿Por qué sigues aquí cuando ella se ha ido? Las palabras me habían atormentado cuando era adolescente. Y ahora ella las había tallado en este mensaje, enviándomelo a través de mi hijo. Me sentí enferma. Esto no era un regalo. Era una advertencia, un intento deliberado de reabrir viejas heridas. Pero no había terminado. En el fondo de la caja, envuelto apretadamente en papel arrugado, había algo que hizo que mi sangre se helara. Era un pequeño vial de vidrio sellado con una tapa de metal y dentro había un líquido transparente. En la etiqueta escrita con marcador negro había solo 2 letras. LDL. Las iniciales de Lidia. Lo miré fijamente, mi pulso acelerado. ¿Era solo agua o perfume? ¿Algo inofensivo? ¿O era algo mucho peor? El hecho de que mis padres lo hubieran enviado en este contexto me pareció siniestro. Ethan se inclinó. Mamá, ¿qué es eso?, le pregunté con curiosidad en la voz. Rápidamente le quité el vial de su alcance y cerré la caja de golpe. Mi voz salió más aguda de lo que pretendía. No lo toques. Se echó hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Respiré hondo, tratando de suavizarme. No sé qué es, pero no es seguro. El miedo se asentó sobre mí como una pesada manta. Esto ya no se trataba solo de manipulación emocional. Mis padres habían percibido algo peligroso, o al menos querían que pareciera así. Cualquiera de las posibilidades me aterrorizaba. Los recuerdos de mi infancia volvieron a inundarme. Las constantes críticas de mi madre, sus duras palabras, su obsesión con el recuerdo de Lidia, el silencio de mi padre, su negativa a enfrentarse a ella. Siempre habían encontrado la manera de hacerme sentir pequeña, culpable, indigna. Pero esto era diferente. Esto era calculado. Llevé la caja a mi habitación, cerré la puerta con llave y la guardé en el armario, lo más lejos posible de la vista de Ethan. Me senté en el borde de mi cama, con la foto todavía en la mano, y traté de darle sentido. Mis padres eran crueles, pero ¿llegarían tan lejos? ¿Estaban tratando de asustarme, de castigarme, o había algo aún más oscuro detrás de esto? Ethan llamó suavemente a la puerta. Mamá, hice algo malo. Mi corazón se rompió al oír esas palabras. Abrí la puerta y lo abracé. No, cariño. Nada de esto es tu culpa. Le besé la cabeza, abrazándolo más fuerte de lo habitual. Prometo que me ocuparé de esto. Pero por dentro, estaba temblando. No sabía qué hacer a continuación. Lo que sí sabía era que esto no era algo que pudiera ignorar. La caja no era solo un paquete. Era una amenaza, y tenía que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a mi hijo de las personas que debían amarnos más. Me senté al borde de mi cama durante lo que parecieron horas, mirando la puerta cerrada del armario donde había escondido la caja. Mis manos aún olían débilmente a la tela vieja del vestido de Lidia, y las palabras al dorso de la fotografía resonaban en mi cabeza. Deberías haber sido tú. Cada vez que me lo repetía a mí misma, dolía más, como un cuchillo que se retuerce más profundo. Sabía que mis padres podían ser crueles, pero esto era más allá de la crueldad. Esto se sentía deliberado, algo peligroso. Miré a Ethan acurrucado en el sofá con su cuaderno de bocetos, tratando de actuar como si nada hubiera pasado. Estaba fingiendo dibujar, pero podía notar que estaba preocupado. Cada pocos minutos, sus ojos se dirigían hacia mí, esperando una reaseguración. Forcé una sonrisa cada vez que me miraba. Pero por dentro, me estaba desmoronando. Necesitaba hacer algo. No podía sentarme aquí y esperar que este fuera solo otro retorcido intento de control. El vial en esa caja me roía. No sabía qué contenía, y no saber era casi peor que saber. ¿Qué pasaría si Ethan lo hubiera abierto antes que yo?
¿Qué pasaría si se hubiera roto en sus manos? Mi estómago se revolvió ante el pensamiento. La primera persona que me vino a la mente fue mi hermano Daniel. Él y yo no éramos especialmente cercanos, pero era el único miembro de la familia que había entendido realmente lo tóxicos que podían ser nuestros padres. Se había mudado hace años, labrándose una vida para sí mismo en otro estado, y rara vez venía a casa. Aún así, había visto lo mismo que yo. Si alguien podía darme perspectiva, era él. Cogí mi teléfono y marqué su número. Mis manos temblaron mientras me lo ponía en el oído. Sonó varias veces antes de que respondiera, su voz adormilada. «Claire, ¿todo bien?» «No», susurré. «Algo va mal. Son mamá y papá». Hubo una pausa. Luego su tono se agudizó. «¿Qué pasó?» Le conté todo. El paquete, el vestido, la foto, el vial con las iniciales de Lidia. Mientras hablaba, mi voz se quebró y me di cuenta de cuánto miedo estaba cargando. Daniel estuvo en silencio un buen rato después de que terminara. Finalmente, suspiró. «No me sorprende». Parpadeé. «¿Qué quieres decir con que no te sorprende?» «Han estado cayendo durante años», dijo en voz baja. «Los cortaste, Claire, pero todavía recibo llamadas a veces. Mamá habla de Lidia como si todavía estuviera aquí. Te culpa por seguir adelante. Papá solo se sienta al fondo, dejando que suceda. ¿Ha empeorado?» Mi pecho se apretó. «Entonces, ¿crees que lo enviaron a propósito para herirme?» «No lo creo, Claire». «Lo sé. Esa foto, esas palabras. ¿Quién más escribiría eso?» «¿Y el vial?» «Ni siquiera quiero adivinar. Sea lo que sea, no puedes arriesgarte. Si fuera tú, llamaría a la policía ahora mismo». Sus palabras me secaron la garganta. Llamar a la policía por mis propios padres. Una parte de mí quería discutir, aferrarse a la esperanza de que esto fuera solo un terrible malentendido, pero otra parte de mí sabía que Daniel tenía razón. Si esto lo hubiera enviado a alguien más, no lo habría dudado. Lo único que me retenía era el hecho de que eran ellos. «No sé si puedo», admití, mi voz temblaba. «Siguen siendo mis padres». La voz de Daniel se endureció. «Dejaron de actuar como padres hace mucho tiempo. Ahora tienes a Ethan de quien preocuparte». «¿Realmente quieres que esté cerca de esto?» Miré a Ethan, todavía inclinado sobre su cuaderno de bocetos, tarareando suavemente para sí mismo. La vista de sus pequeños hombros, su frágil inocencia hizo que algo en mí se enfocara. Daniel tenía razón. Ya no era solo Claire, la hija que había estado cargando el peso de sus padres durante demasiado tiempo. Era la madre de Ethan y él necesitaba que fuera fuerte. «Está bien», susurré. «Llamaré». «Bien», dijo Daniel con firmeza. «Y Claire, no dejes que te retuerzan la mente. Protégete. Protege a tu hijo». Cuando colgué, me senté en silencio por un momento, reuniendo mi coraje. Llamar a la policía se sentía como cruzar una línea que nunca podría deshacer. Significaba admitir en voz alta que mis padres no solo eran manipuladores. Eran peligrosos. Pero el vial, las palabras en esa foto, la forma en que Ethan me había mirado con miedo, no podía ignorarlo más. Cogí el teléfono de nuevo, esta vez marcando el número de no emergencia del departamento de policía local. Mi voz tembló mientras explicaba lo que había sucedido, lo que había recibido y cómo temía por la seguridad de mi hijo. El tono del operador fue calmado, pero serio. Me dijo que un oficial iría a recoger el paquete y hablaría conmigo. Cuando colgué, sentí una extraña mezcla de alivio y pavor. Alivio de haber tomado finalmente medidas. Pavor por lo que vendría después. Mis padres siempre habían encontrado la manera de hacerme sentir impotente. Pero esta vez, no iba a dejar que ganaran. Me acerqué al sofá y me senté junto a Ethan. Me miró con esos ojos amplios y buscadores. «Mamá, ¿estamos bien?» Lo abracé, rodeándolo con mis brazos. «Sí, cariño. Estamos bien, lo prometo». Por dentro, sin embargo, sabía que esa promesa solo podría cumplirse si seguía adelante. Había tomado mi decisión.
La caja ya no era solo un paquete de mis padres. Eran pruebas, y pronto la policía sabría exactamente qué habían enviado. El golpe en mi puerta esa noche fue más pesado de lo habitual. El tipo de golpe que te dice que alguien oficial está al otro lado. Ethan se sentó cerca de mí en el sofá, apretando su cuaderno de bocetos contra su pecho como un escudo. Me levanté lentamente, mis piernas pesadas, y abrí la puerta para encontrar a dos oficiales uniformados allí. Uno era más joven, alto con ojos amables, y el otro era mayor, canoso en las sienes, su expresión ilegible. «¿Señora Dunning?», preguntó el mayor. «Sí», respondí, mi voz tensa. «Soy el detective Harris y este es el oficial Martínez. Estamos aquí por el paquete que reportó. ¿Podemos pasar?». Me hice a un lado y entraron. El aire en la casa se sentía diferente con ellos allí, más pesado, pero también más seguro. Señalé hacia el dormitorio donde había guardado la caja con llave. Ethan se quedó en el sofá, en silencio, sus ojos amplios siguiendo cada movimiento. Desbloqueé el armario y levanté cuidadosamente la caja sobre la cama. Mis manos temblaron mientras volvía a abrir la tapa. La vista del vestido de Lydia me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la compostura. Quería que los oficiales vieran todo exactamente como yo lo había hecho. El detective Harris se puso un par de guantes y comenzó a levantar cuidadosamente cada objeto de la caja. Examinó el vestido, el cepillo para el cabello y luego se detuvo en la fotografía. Sus ojos se dirigieron hacia mí mientras leía el reverso. ¿Sabía que esto estaría dentro? Negué con la cabeza. No, ni siquiera sabía que todavía tenían estas cosas. Mi voz se quebró y tragué saliva con dificultad. La caligrafía es de mi madre. Asintió levemente, su expresión seria pero comprensiva. Luego, su mano enguantada se movió hacia el fondo de la caja. Cuando levantó el vial envuelto en papel, mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a explotar. El vidrio atrapó la luz, el líquido transparente en el interior se movió mientras lo sostenía. ¿Esto es lo que más le preocupaba?, preguntó. Sí, susurré. No sé qué es, pero las iniciales son de Lydia. Y después de todo lo demás, no puedo evitar sentir que está diseñado para herirme. El oficial Martínez se acercó, sus ojos entrecerrándose mientras estudiaba el vial. Necesitaremos llevar esto al laboratorio para que lo analicen, dijo firmemente. No intente bajo ninguna circunstancia abrir o manipular algo así. Mientras aseguraban el vial en una bolsa acolchada de evidencia, la pequeña voz de Ethan se escuchó desde la sala de estar. «Mamá, ¿qué están haciendo?». Me volví hacia él, forzando una sonrisa tranquila. «Solo están comprobando que todo esté seguro, cariño». Pero por dentro, no estaba tranquila en absoluto. Sentía que las paredes se cerraban. Ver el vial en manos de las fuerzas del orden hizo que la situación fuera aterradoramente real. Esto ya no era solo un drama familiar. Era una investigación. El detective Harris se quedó atrás para hacerme preguntas mientras el oficial Martínez llevaba la caja al coche patrulla. Harris se sentó frente a mí en la mesa, su cuaderno abierto. ¿Usted dijo que sus padres enviaron esto? Sí. Llegó por correo hoy. La dirección del remitente era la de ellos. ¿Alguna vez lo amenazaron antes? Dudé. No así. Pero mi madre, decía cosas. Me culpa por la muerte de mi hermana desde que sucedió. Nunca me lo dejó olvidar y enviar las pertenencias de Lydia con ese mensaje. Negué con la cabeza, luchando contra las lágrimas. Parece que está escalando, escribió rápidamente, asintiendo. ¿Cree que su hijo fue el destinatario previsto o usted? La pregunta me heló la sangre. Miré a Ethan, que fingía colorear pero claramente estaba escuchando. Yo, susurré. Estaba destinado a mí, pero sabían que él lo abriría primero. Lo sabían. La expresión de Harris se endureció. Eso es importante. ¿Nos moveremos rápidamente en esto? Las horas pasaron como nubes lentas. Ethan finalmente se quedó dormido en el sofá, su cuaderno de bocetos se le cayó de las manos. Lo cubrí con una manta, mi corazón dolía al ver lo pequeño que parecía. Él no debería tener que vivir con este tipo de miedo. Cerca de la medianoche, sonó el teléfono.
El detective Harris me había dejado su número, y cuando contesté, era él. Su voz era firme, pero llevaba peso. Señora Dunning, quería actualizarla. El vial ha sido analizado. Agarré el teléfono con más fuerza, preparándome. ¿Qué era? Hubo una pausa. Luego su respuesta me golpeó como agua helada. Contenía una sustancia tóxica. Una pequeña cantidad, pero lo suficientemente peligrosa si se ingiere. Me hundí en una silla, todo mi cuerpo temblando. ¿Quiere decir que ellos, mis padres, enviaron veneno a mi casa? No puedo especular sobre la intención en este momento, dijo Harris con cuidado. Pero el hecho es que nos enviaron una sustancia peligrosa junto con artículos diseñados para causar angustia psicológica. Esa combinación es profundamente preocupante. Procederemos con esto como un asunto criminal. Se me secó la boca. Mis padres, Margaret y Thomas, ya no eran solo personas difíciles y controladoras. Habían cruzado a algo más oscuro, algo criminal. Y el pensamiento de que Ethan podría haber sido quien abriera ese vial me revolvió el estómago hasta el punto de que pensé que podría enfermar. La voz de Harris se suavizó ligeramente. Hizo lo correcto al llamarnos. Necesito que sepa eso. Esto podría haber sido mucho peor si no hubiera actuado. Cuando colgué, me senté en silencio, mi mente dando vueltas. Durante años, me había dicho a mí misma que la crueldad de mis padres eran solo palabras, solo manipulación, que si me mantenía fuerte, no podrían lastimarme más. Pero ahora, me di cuenta de lo equivocada que había estado. Habían encontrado una manera de llegar a mi vida de nuevo, de usar la inocencia de mi hijo para entregar un mensaje empapado de crueldad y peligro. Me acerqué a Ethan, apartándole el pelo de la frente mientras dormía. Mis manos aún temblaban, pero mi resolución era firme. Mis padres me habían mostrado quiénes eran realmente. Y ahora tenía que demostrarles que ya no tenían poder sobre mí. La caja, el vestido, la foto, el vial. Ya no eran solo objetos. Eran evidencia de una línea cruzada, de un amor retorcido en algo irreconocible. Y por mucho que me rompiera el corazón, sabía que nunca más podría ver a Margaret y Thomas como padres. La noche después de que la policía confirmara lo que contenía el vial, apenas dormí. Seguí reproduciendo cada momento del día en mi mente, la expresión en el rostro de Ethan cuando abrió la caja, el familiar dolor en mi pecho cuando toqué el vestido de Lydia, el peso de las palabras escritas al dorso de esa foto. Durante tanto tiempo, había llevado la carga de la crueldad de mis padres en silencio, convenciéndome de que era solo parte de quienes eran. Pero ahora, con las pruebas guardadas en custodia policial, no podía negar la verdad. Mis padres no eran solo personas rotas aferrándose al dolor. Eran peligrosos. Por la mañana, Ethan se acurrucó en la cama a mi lado, con el pelo revuelto en todas direcciones, su rostro aún suave por el sueño. Se apoyó en mí y susurró: «Mamá, la abuela y el abuelo son malas personas». Su pregunta hirió más profundamente que cualquier herida que mis padres me hubieran infligido jamás. Lo abracé fuerte, mi corazón rompiéndose mientras buscaba las palabras adecuadas. «Son personas que tomaron muy malas decisiones», dije finalmente. «Y esas decisiones me lastimaron y te asustaron, pero te prometo que ya no formarán parte de nuestras vidas. Mi trabajo es mantenerte a salvo, y eso es lo que siempre haré». No dijo nada después de eso, solo se acurrucó contra mí. Y en ese momento de silencio, supe que había tomado la decisión correcta. Durante años, había mantenido una fina línea de contacto abierta, pensando que era mejor para Ethan conocer a sus abuelos de alguna manera. Pero esa línea se había envenenado, y dejarla abierta por más tiempo solo invitaría a más peligro. Más tarde esa semana, el detective Harris llamó de nuevo para informarme que la investigación estaba avanzando. Mis padres no habían negado enviar el paquete. De hecho, mi madre supuestamente había dicho algo escalofriante cuando se le preguntó por qué lo hizo. Según Harris, ella dijo: «Clare siempre necesitó que le recordaran lo que nos quitó». Escuchar esas palabras de segunda mano fue como ser apuñalada una y otra vez. Había pasado años tratando de sanar de la muerte de Lydia, años tratando de recordarme que no era mi culpa. Pero mi madre había elegido convertir el dolor en un arma. Y esta vez, la apuntó no solo a mí, sino a mi hijo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. Dejé de sentirme como una hija,
todavía tratando de ganar fragmentos de amor de personas que nunca lo darían. Dejé de cargar con la culpa que me habían impuesto durante tanto tiempo. Ya no era solo Claire, su hija, atrapada bajo su sombra. Era Claire, la madre de Ethan, y mi única responsabilidad era él. Cortarlos por completo no fue fácil. Parte de mí todavía sentía el peso de la obligación, la vieja voz en mi cabeza susurrando, pero son tus padres. Pero el amor no debe venir envuelto en amenazas. El amor no debe dejarte temblando cada vez que suena el teléfono o llega un paquete a tu puerta. El amor ciertamente no debe poner a tu hijo en riesgo. Bloqueé sus números, di instrucciones estrictas a la oficina de correos para que no entregaran nada de su dirección, y trabajé con la policía para asegurarme de que cualquier contacto futuro se documentara. Se sintió como trazar una línea divisoria en la arena, firme y definitiva. Y aunque dolía, también se sentía como libertad. Por primera vez en años, podía respirar sin esperar el próximo comentario cruel o gesto manipulador. Podía concentrarme en Ethan sin la sombra del control de mis padres sobre nosotros. Y en ese espacio, comencé a redescubrir algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Una tarde, unas semanas después de que todo sucediera, Ethan y yo nos sentamos en el porche viendo el sol ponerse detrás de los árboles. Estuvo callado un buen rato, luego se volvió hacia mí y dijo, «Mamá, me alegro de que seamos solo nosotros». Las lágrimas llenaron mis ojos, pero esta vez no eran de miedo ni de culpa. Eran de gratitud. Gratitud de que estuviera a salvo, de que hubiéramos sobrevivido a esto, y de que finalmente tuviera la fuerza para protegerlo de la manera que debería haberlo hecho siempre. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el paquete no era solo una caja llena de pertenencias viejas. Fue una prueba brutal, pero me obligó a tomar una decisión que había estado evitando durante años. Me obligó a enfrentar la verdad sobre mis padres y finalmente liberarme de su control. Y si hay algo que he aprendido de esto, es que a veces las personas que más deberían amarte también pueden causar las heridas más profundas. Pero no tienes que seguir permitiéndolo. Protegerte a ti mismo y a las personas que dependen de ti no es traición. Es supervivencia. Así que si sacas algo de mi historia, que sea esto. Tienes derecho a elegir la seguridad sobre la obligación. Tienes derecho a proteger tu paz, incluso si eso significa cerrar la puerta a personas que comparten tu sangre. Esta es la lección que quiero que Ethan aprenda al crecer, que el amor se muestra a través del cuidado, a través de la amabilidad y a través de la seguridad, no a través del miedo. Y mientras yo esté aquí, ese será el único tipo de amor que conocerá. Antes de irte, asegúrate de suscribirte a mi canal para más historias verdaderas poderosas como esta y comparte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de alguien de tu familia para proteger tu propia paz? Me encantaría escuchar tus pensamientos.